hicimos un 90% de avance, un 90% de avance en los análisis de los resultados. Realmente nos falta es como la discusión general respecto pues a los análisis. Exactamente, sí. Nos falta eso. Pero entonces dame un segundo. Pero antes de eso, hola, buenos días, Rainer. Buenos días, profe. Estaban hablando, no quería interrumpirlos ahí la charla. Tan amable, hombre, gracias. Bueno, qué bueno, los tengo a los tres muy juiciosos. Quiero comentarles antes de que ustedes me muestren sus avances y todo lo que han estado trabajando. Quiero comentarles varias cosas. Primero, lo que estoy hablando con Orlando y una pregunta que me había hecho su merced, Rainer, la semana pasada, está relacionado con cuándo serían las sustentaciones. Y las sustentaciones, me decía Orlando, que son para finales de octubre, ¿no? Finales de octubre estamos hablando que se están presentando las sustentaciones. Otro aspecto importante que por ahora estas sustentaciones se trabajarían de una manera virtual. Yo he estado pues como asistiendo como jurado de grado a estas sustentaciones y por ahora han sido todas virtuales. La orden hoy día es que sean también virtuales, pero pues como de pronto las cosas van cambiando, pueden ir cambiando, de pronto están hablando de una presencialidad. Pero eso es algo que todavía no se ha estipulado. Digamos que tenemos un buen tiempo, un buen trayecto de tiempo para esperar, para determinar si definitivamente continúan virtuales o se presentarán presenciales. Y otro aspecto a tener en cuenta para el momento de la sustentación que ustedes vayan a presentar, ustedes saben que deben estar lógicamente las tres personas, en este caso ustedes como grupo, van a tener un tiempo de 10 a 15 minutos máximo, ¿sí? En donde ustedes van a tener en cuenta el siguiente esquema de presentación. Entonces, para que tomen nota, por favor. Entonces, sería... Espera, profe, un momentico. Espera. Profe, ¿estas grabaciones en dónde quedan? ¿Dónde las puede uno ver? En el Google Drive de la universidad. Esas se cargan, se demoran un poquito en cargar, pero por lo general yo las dejo al día todos los días. Entonces ahí podrías ingresar al Google Drive de la universidad de Semillero, o si no, en mi canal de YouTube, pues ahí también están, se tienen que subir para que una vez se suban también a la plataforma de la universidad. Digamos, es como el trabajo que yo me dedico todos los días. Una vez termino los seminarios, las clases, las dejo todas al día. Entonces, por donde quiera su merced verla, ahí la encuentra Rainer. Listo, profe. Ahora sí nos puedes decir los parámetros del esquema para hacer la descripción del trabajo. Lógicamente empezamos con el título del trabajo de grado. Segundo, la pregunta problema. Tercero, objetivo general con sus objetivos específicos. Cuarto, la justificación. Quinto, los resultados. Sexto, análisis de los resultados. Séptimo, recomendaciones, conclusiones. Y luego seguiría recomendaciones. Y por último, referencia. Quiero comentarles algo también. Digamos que ese es el esquema, ¿no? Y tenemos que
tener muy en cuenta que nuestra pregunta problema con nuestros objetivos, digámoslo, estén muy relacionados con el análisis de los resultados. No podríamos entregar unos resultados que no tengan relación con la pregunta problema. Entonces hay que tener muy en cuenta eso en el momento de la sustentación. Lo que normalmente se hace en estos espacios académicos de sustentación de proyectos de grado es precisamente que los estudiantes ingresen, pues lógicamente hacen su presentación. Este esquema se les da, digámoslo así, vía libre para que comiencen. Ustedes organizan su presentación, la manera como la quieran presentar, lógicamente de una manera muy profesional, con un buen orden. La otra sería que digamos, el orden, digamos que ustedes lo manejen, eso lo definen ustedes. Y ya cuando ustedes han hablado de las recomendaciones y todo eso, ahí es cuando uno empieza a preguntarles, ¿sí? Uno les dice, mire, yo no vi realmente dentro de su objetivo, un objetivo específico, yo no lo vi allí planteado en sus resultados. Yo no vi lo que ustedes dijeron en su pregunta problema, no le vi la relación, porque me están hablando de otra cosa. Entonces ahí empiezan las preguntas que se le hace a los estudiantes que están en su sustentación. También se suele hacerle una serie de preguntas ya viéndolos a ustedes como profesionales. Entonces uno los pone en contexto como, miren, ustedes ya son psicólogos, ustedes ya están siendo unos profesionales muy competentes. De acuerdo a su pregunta problema, usted cuál es como dentro de su profesión, cómo lo estaría manejando. Aquí lo que queremos nosotros es mirar un poco las habilidades profesionales, las estrategias, las herramientas que tienen ustedes como profesionales en cuanto a conocimientos y, como les digo, en cuanto a habilidades profesionales, que sean estratégicos, que sean capaces de solucionar problemas, que sean coherentes con su explicación. Y ahí fluyen ustedes de una manera muy positiva en su presentación. Uno se encuentra realmente con sustentaciones buenas, regulares y malas, ¿sí? Lógicamente, las regulares tendrán un aplazamiento para presentar nuevamente su proyecto de grado y las malas pues también tendrán que volver a iniciar otro proyecto o de pronto cambiarlo o modificar el que tienen, pero que cumplan con lo que están planteando en su pregunta problema. Entonces, ese es el esquema que debemos seguir en el momento de la sustentación. Por lo general, está el director de investigación, que es César, está Orlando, está la señorita Catalina y Fernando, creo que está también, pues como para mirar un poco las actas de grado, ¿sí? Las actas de las reuniones de semillero y de sustentación. Y bueno, los profesores invitados como jurados de grado. Lo invitan compañeros, profe, digamos, del primero semestre, ¿no? No, son solamente ustedes. Son solamente, en este caso, ustedes como grupo, 3 personas. Las otras personas, si estamos hablando de virtualidad, las otras personas están allí en la sala de espera, en donde ya una vez terminen ustedes, seguirán de acuerdo a un orden que tienen allí los encargados de investigación. Digamos, esa sería como el orden que yo les quería comentar en cuanto a la presentación de ustedes. Eso sería. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Yo, Señor. profe, el día de la sustentación, no sé cómo sea en la universidad.
el trabajo se lo tenemos que entregar a la terna, es decir, para que lleven una guía o ustedes mismos se encargan de eso. La misma terna se encarga de solo escucharnos y usted como asesor se encarga de entregarles a ellos una copia No, fíjate o que no. cómo se hace eso. Fíjate que no lo han hecho así. Esa es una muy buena, un buen comentario porque cuando yo entro a los proyectos de grado, yo entro en total desconocimiento. Yo no sé cuáles son los temas que me van a presentar. Sí, digamos, yo he estado en diferentes sustentaciones y ninguna me entregan a mí como un resumen de cuáles son los temas de investigación que me van a presentar, ni en ese momento ni días anteriores, que me parece que eso que su merced plantea, Rainer, sería muy lógico que deba ser de esa manera para que yo como jurado de grado tenga conocimiento y pueda yo hacerle una serie de interrogantes o de preguntas a los estudiantes, o se confirme o no se confirme lo que ellos están planteando. Entonces lo que normalmente hacen es lo que yo les digo, ellos, los estudiantes, presentan su proyecto, lo finalizan con sus recomendaciones y referencias y luego ya entramos nosotros a preguntar lo que consideramos se hizo o no se hizo, si nos gustó enormemente o no el proyecto de grado y se les da, después de que uno hace la intervención o los profesores que son jurados de grado hacen la intervención, dicen aprobado. Por mi parte, De este acuerdo. grupo está aprobado. El otro profesor dice lo mismo, luego ya le dice el director de investigación junto con Orlando, le dice, bueno, entonces ya el manejo logístico que tienen que hacer ustedes para el grado, pues ya se les dirá en su tiempo. Pero eso que su merced dice es muy cierto, pero no lo hacen acá. ¿Alguna otra pregunta, Rainer, Meji, Erika? No. En el Por momento en ahora no. que finalicemos el trabajo, profe, se lo entregamos a usted en físico, en digital, Eh, de las dos maneras. De las dos maneras, pero pues antes de la entrega tenemos que revisarlo de pies a cabeza, ¿no? Para Sí, sí. poder dar el aval para la entrega, porque eso, bueno, voy a indagar si tienen que presentarlo en una pasta gruesa o en un argollado, ¿no? Pues para que ustedes sepan de qué manera tiene que ir. Déjenme, yo pregunto la entrega de los proyectos. Bueno, profe, Entrega gracias. Igual todavía queda tiempo de aquí a, Sí, todavía queda claro, más de un mes. pero es bueno, es como dándole solución a todos esos interrogantes, no sea que después lo coja uno Ir un, fuera de ir un tono. paso adelante. Sí, claro, eso es interesante. Ahora, algo que quiero comentarles, aunque ustedes no tienen ese problema, porque ustedes no van a aplicar ninguna prueba, ustedes saben de que la universidad compró una serie de pruebas y se va a hacer una presentación de las 9 pruebas psicológicas que se compraron, ¿sí? Esa presentación se va a hacer de ayer en 8 días, es decir, el 3 de septiembre, ¿sí? Ustedes están cordialmente invitados. El horario es de 1 a 4 de la tarde. Si ustedes ven que pueden asistir, esto es un plus, esto es un valor agregado, es tener conocimiento de las últimas pruebas en diferentes áreas que de pronto están a nivel latinoamericano. Entonces, si ustedes desean, yo les envío a ustedes el link para que ingresen de 1 a 4. Va a estar Orlando, lógicamente, van a estar los demás estudiantes del semillero y va a estar la señorita que estaba en contacto con Manual Moderno, que ella es la que nos va a explicar la ficha de la prueba, la ficha técnica, digámoslo así, de la prueba, y lógicamente cómo se calificaría, perdón, cómo se aplicaría, cómo se calificaría y cómo se interpretaría. Entonces les paso ese dato, por eso les decía que ustedes pues, tienen ya su trabajo adelantado y no necesitan otra prueba. Pero si ustedes quieren estar, pues bienvenidos.
ya les digo, el próximo viernes 3 de septiembre de 1 a 4 de la tarde, virtual. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Entonces ustedes me dirán con tiempito si les mando o no el link para que ingresen, por favor. Te podríamos Yo confirmar sí. sobre esos días, porque la Sí, verdad claro, me lo confirman el jueves. tenemos Chao. muchos trabajos en en este tercer módulo que estamos como tal desarrollando. Tenemos bastantes de trabajos, entonces no sé si podríamos, pero pues sí, Bueno, ok, sí, dado caso, te pero enviaría mi, información. mi responsabilidad era decirles a ustedes, mira, hay esto, y me gustaría mucho que ustedes estén allí para que conozcan, ¿sí? Pero pues lógicamente ya la decisión es de ustedes. Listo, profe, gracias por la información de igual manera. Bien, ok. Ahora sí, los voy a escuchar, permítanme, les doy para que compartan, para que miremos lo que encontraron luego de esa aplicación de esas pruebas. Bueno, comiencen, por favor. Bueno, ahí ya pueden, ahí ya ven, Está cargando. Está cargando. Ya. ¿ya? Listo, Listo. ok. Bueno, Vale. entonces los resultados como tal, pues se realizó un total de 60 encuestas en estudiantes de segundo semestre de los grupos A y B de la Facultad de Psicología en la jornada diurna de la Institución Universitaria de Colombia, donde el 81,67% de los encuestados fueron mujeres y el 18,33% fueron hombres, donde el 61,63% solo estudia y el 38,33% estudian y trabajan a la vez. De este último grupo que trabaja, el 26,09% trabaja en horario diurno, el 21,74% en horario nocturno y el 52,17% en turnos. Por otro lado, pues también encontramos que el 33,33% de los encuestados dedica pues 2 horas diarias o menos a estudiar, el 25% dedica menos de 4 horas diarias, el 5% más de 5 horas diarias y el 33,33% no tiene una rutina de estudio después de su jornada como tal académica. En cuanto pues, a las estrategias de aprendizaje significativo que utilizan los estudiantes para un óptimo aprendizaje en las clases virtuales por la pandemia, encontramos lo siguiente. El 47% de los encuestados manifestó que casi siempre tiene mucha confianza en sus habilidades para hacer el uso del computador y el 28% siempre la tiene y el 25% algunas veces. Acá pues lo muestra como tal en la gráfica. Entonces dice acá, tengo mucha confianza en mis habilidades para hacer uso de computadores. Entonces, por su parte, el 55% respondió que casi siempre el uso de computadores hace que el aprendizaje sea óptimo. Mendy, perdóname, en la parte donde dices tú el 47% de los encuestados, ahí está. Míralo acá. Sí, esa, de los encuestados manifestó que casi siempre Tiene mucha confianza en sus habilidades para hacer uso del computador. ¿Por qué colocas mucha confianza? Porque casi siempre, es que a lo que yo me refiero es que esa mucha confianza como que se mezcla con el siempre. O sea, como que ese es un valor también allí como digámoslo así, cuantitativo. El 47% de los encuestados manifestó que casi siempre tiene mucha confianza. Entonces ahí lo podríamos poner que siempre tiene confianza, quitándole el mucho, que suena Sí. como redundante. Sí, exactamente. Ah, ok, listo, ya te entiendo. O sea, quitando como el mucho porque ya como que suena en cantidad, Sí, en bastante. claro. Sí, Ah, sí, ok, claro. listo. Sí, porque es que mira, casi siempre y luego le colocamos mucha, entonces ¿dónde queda el siempre? ¿Sí me hago entender? Sí, señor, tienes toda la razón. Respecto a este primer párrafo, en el momento de los resultados, ahí sí está bien descrita la información. Sí, ese sí está bien. Ah, ok, listo, bien. Sí, Bueno, porque entonces, eso es como las diferenciaciones de género, edad, creo yo, de trabaja, no trabaja, no, eso está bien. ¿Esta parte inicial también está graficada en tortas o no? no, esa no está Ah, graficada en tortas. ok. Solamente la describimos en texto
para poder demostrar realmente los resultados con porcentajes que se obtuvieron en el momento de aplicar cada instrumento. Y ya empezamos a explicar con gráficas desde la pregunta número... Ay, dame un segundo. De la pregunta número 1. Sí. Entonces, ya ahí comenzamos a hacer el análisis respecto pues, a las preguntas que nos estábamos enfocando al aprendizaje significativo como tal. No olvides cambiar el Esto era mute, como la información que estábamos solicitando en el momento de iniciar con el instrumento. Listo. Entonces, procedo. Por su parte, el 55% respondió que casi siempre el uso de computadores hace que el aprendizaje sea óptimo, el 35% que algunas veces lo hace y el 10% que siempre. La figura B. Entonces, es esto. La figura B, porcentajes, entonces el uso de computadores hace que el aprendizaje sea óptimo. Entonces, procedo. El 50% de los encuestados considera que casi siempre los computadores son buenas ayudas para el aprendizaje, el 25% considera que siempre lo es, y el 20% que algunas veces. Es la figura C. Entonces, acá encontramos nuestra figura C, que es la pregunta, ¿las computadoras son buenas ayudas para el aprendizaje? No sé si pues, estén bien los análisis de la forma que los hemos como tal sacado, o de pronto tengamos que modificar algo más respecto acá en muchas, como hace un momento me lo planteabas. En cuanto a las tortas, ¿te refieres? No. De pronto la forma que los estamos sacando los resultados. En cuanto al análisis, digamos De que cada se trató gráfica. de coger la gráfica con el puntaje, pues iniciando con el puntaje más alto y finalizando el comentario con el puntaje pues más bajito. Sí, de hecho, para allá iba yo porque quisiera decirles que ¿qué entendemos nosotros por óptimo? Entonces sería como especificar o aclarar qué es ese término de óptimo con respecto al aprendizaje significativo, qué es ese concepto de que los computadores son o se reconocen como una muy buena ayuda, ¿no? Entonces, entendemos que las gráficas están así, que tienen un porcentaje, pero como nos estamos centrando en el aprendizaje significativo y su relación con la pandemia, entonces sería muy bueno acompañar ese porcentaje, esos resultados con qué entendemos nosotros con óptimo, ¿no? Como que aclarar un poco eso para poder dar mayor explicación a esos resultados. Listo. Espérate que estoy tomando apunte y... Sí, tranquila, no se preocupe. Listo. Bueno, entonces procedo. Los computadores son buenas ayudas para el aprendizaje, que es la figura C. El 59% de los estudiantes encuestados contestan que algunas veces los computadores los hacen mucho más productivos. El 23% dijo que casi siempre, y el 13% que nunca los hace más productivos, y el 6% casi nunca en nuestra figura. Ahí en ese caso sería a qué entendemos nosotros por productividad. ¿Por qué son más productivos los estudiantes? ¿Cómo se evidencia esa productividad en los estudiantes? Listo. Sigue, Maggie, por favor. Perfecto. En nuestra figura B, pues acá encontramos como 3 porcentajes que hemos escrito en la parte superior, como tal de la gráfica. En la pregunta de los computadores me hacen mucho más productivo. Seguimos, el 53% contestó que casi siempre las herramientas y aplicaciones del computador definitivamente facilitan el aprendizaje. El 23% consideran que algunas veces lo hacen y el 22% que siempre. En nuestra figura E vamos a encontrar como tal los porcentajes de los resultados que se obtuvieron. Okay. La pregunta era, ¿las herramientas y aplicaciones del computador definitivamente facilitan el aprendizaje como tal? Ya, ok. ¿Qué herramientas estaríamos hablando allí? Estamos hablando de las aplicaciones de los computadores, digamos, del Word, del Excel, de todas esas como tal que están dentro del computador como tal, para que nos dé la posibilidad de poder tener ese aprendizaje, pues, que sea positivo, que nos lo facilite. Más productivo, sí, claro. Entonces, en el momento que ustedes hacen su sustentación, hay que hacer esa aclaración. Entendemos de que las herramientas y las aplicaciones son las siguientes. Entonces, con base en eso, entonces con este resultado,
las herramientas y aplicaciones que tienen en el computador les han ayudado o les ayudan de una manera significativa en su aprendizaje, en su conocimiento y en su rendimiento, en su aprendizaje significativo. Listo. Pero eso lo debemos implementar dentro del trabajo escrito o solamente en el momento de sustentarlo debemos explicarlo detalladamente a lo Sí, que hace referencia. exactamente. Argumentarlo verbalmente. Ok, listo, bien. Entonces, el 64% de los encuestados respondió que casi siempre pueden superar la mayoría de las dificultades que se encuentran al utilizar el computador y el 18% dijo que algunas veces y siempre lo pueden hacer. En nuestra figura F podemos pues, mostrar nuestros resultados que se obtuvieron. La pregunta era, ¿la mayoría de las dificultades que encuentro al utilizar el computador por lo general las puedo superar? Igual, ¿qué tipo de dificultades, no? ¿Cuáles son las dificultades que normalmente se podrían encontrar? Entonces, ¿cómo que aclaremos ese punto? Listo, bien, perfecto. Procedo. El 55% expresó que casi siempre la mayoría de los programas del computador con los que han tenido experiencia han sido fáciles de usar, el 28% algunas veces, la mayoría son fáciles de usar y para el 17% siempre lo son. En nuestra figura... ¿Qué tipo de programas? Ahí serían qué tipos de programas. Así de una manera muy somera, muy rápida, se explicarían como esos tipos de programas. Listo. Entonces acá en la figura F, la pregunta de la mayoría de los programas del computador con los que he tenido experiencia han sido fáciles de usar. Pues como mucha gente realmente no maneja los mismos programas, Sí, no se desarrollan. Entonces ahí se explica, pues, digamos, se puede dar como ejemplo 3, 4 programas, sí, como para dar en el momento su ejemplo como tal. Entonces procedo con el siguiente análisis. Para la pregunta 8, que establece el siguiente enunciado. A menudo no tengo dificultades cuando intento aprender a usar programas nuevos en el computador. El 42% expresó que algunas veces tiene dificultad, el 30% casi siempre, y el 15% casi nunca, el 8% siempre y el 5% nunca. Entonces, en nuestra figura H podemos también encontrar el análisis que se obtuvo respecto al instrumento que se aplicó. Y la pregunta es, a menudo no tengo dificultades cuando intento aprender a usar un programa nuevo en la computadora. Entonces procedo. El 40% de los encuestados casi siempre persisten cuando tienen dificultades con la mayoría de los programas que han tratado de usar. El 27% siempre persiste, el 22% algunas veces y el 8% casi nunca y por último el 3% nunca persiste. Entonces esto lo encontramos en nuestra figura I, que es esta. Los análisis, que la pregunta dice, ¿persisto cuando tengo dificultades con la mayoría de los programas que he tratado de usar? Y pues en cada pregunta, pues como tú nos has venido diciendo, la idea es dar como un ejemplo a lo que hacemos referencia en el momento de plantear como tal esa pregunta y qué es lo que estamos obteniendo como resultados respecto a esa pregunta que se planteó como tal en el análisis. Sí, por ejemplo, tú estás leyendo los porcentajes y Erika o Rainer hacen la argumentación del por qué y se van rotando esa parte. Listo, Yo les quiero hacer una preguntita. Digamos, estamos en la sustentación y si un profesor les preguntan a ustedes, ¿cuáles son entonces las estrategias de ese aprendizaje significativo que están utilizando los estudiantes? ¿Dónde están esas estrategias significativas que utilizan los estudiantes de psicología? ¿Qué me responden ustedes? Si ya tenemos el trabajo realizado. Sí, digamos que nosotros ya estamos en la sustentación y una de las preguntas que le puede hacer un jurado en el momento de la sustentación de ustedes, les dice, dígame por favor entonces, de acuerdo a esos resultados, descríbame cuáles son esas estrategias de aprendizaje significativo que utilizan los estudiantes. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuáles son esas estrategias significativas? Listo, profesor. Pues hay varias. Digamos, apenas estamos en el análisis para la jerarquización. Sin embargo, ¿cuáles son esas estrategias de aprendizaje que nosotros evidenciamos? Tiempo óptimo, ¿qué? Óptimo uso del tiempo. Ok. Uso óptimo del tiempo en la elaboración de sus actividades estudiantiles. Esa sería una estrategia. 2, apoyarse con las herramientas digitales para la elaboración de trabajos, es decir, Canvas,
Microsoft, todo el paquete Office, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos Los encontrar como recursos que se herramientas puedan digitales. obtener como herramientas. Ujú. Digamos, esa, y pues apenas estamos como en la elaboración de la jerarquización porque Sí, estamos como ok, en eso, pero esas serían como ok, para darle respuesta a la pregunta. claro. ¿Por qué les hago esa pregunta? Por la, Porque la pregunta eh, problema. sí, exactamente, porque de acuerdo a lo que aparece en la pregunta problema, yo quiero que ustedes me digan cuáles son las estrategias de aprendizaje significativo que ustedes encontraron. Aquí, aquí me la están mostrando. Por eso les he dicho, porque por favor argumenten esos valores cuantitativos, esos porcentajes con esas estrategias de aprendizaje significativo. Ese Sí, era el señor. asunto que quería yo, y mire que pues, lógicamente me respondieron y me dejan a mí contento, ¿sí? Me dejan convencido porque precisamente dieron en el punto que era. Esa era la idea, muchachos. Listo. Listo, profe. Sigue, Meji, por Gracias, favor. profe. Listo, procedo. Entonces, el 39% de los encuestados algunas veces se encuentran que los computadores no obstaculizan el aprendizaje, el 30% dice que casi siempre, el 20% siempre y el 8% casi nunca y por último el 3% nunca. Acá no está En nuestra este gráfica. caso, discúlpame, acá en este caso hay que argumentar el por qué el 39% dicen que no obstaculicen y por qué el 3% nunca. O sea, como que nos vayamos a los extremos, digamos, la gente que dice que sí obstaculizan es este porcentaje y es o hacen referencia a este tipo de obstáculos que ellos encontraron, o las personas que argumentan de que no obstaculizan, pues, ¿por qué no lo están obstaculizando? Como que miremos esa línea en ese continuo, los más y los menos de esta pregunta, por ejemplo. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces la pregunta hace énfasis en encuentro que los computadores no obstaculizan el aprendizaje como tal. Entonces procedo con el siguiente análisis. El 62% de los estudiantes encuestados siempre cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo de las clases virtuales. El 28% casi siempre cuenta con ellas, el 7% algunas veces y el 3% nunca. Entonces acá podemos hacer énfasis de que, digamos, no todas las personas estamos bajo las mismas condiciones, pero pues tenemos un porcentaje bastante alto donde sí tienen como tal la posibilidad de que siempre encuentren las herramientas suficientes y un 3% que nunca, ustedes, digamos, no es mucho lo que se está viendo afectado ese aprendizaje significativo en el momento de poder tomar una clase virtual. Eso. Y entonces ahora los extremos, como tú dijiste, tomando el porcentaje mayor y tomando el porcentaje más bajo. Y involucrando el tema de aprendizaje significativo, claro que sí. Exactamente. Listo, profe. Procedemos. Entonces acá está nuestra gráfica. Como tal, los resultados. La pregunta dice, ¿cuenta con las herramientas necesarias como conexión estable, internet, computador, celular, tablet o como tal un espacio para poder desarrollar como tal esa clase virtual para poder tener un óptimo aprendizaje significativo? Listo, procedo. Entonces, el 40% de la población encuestada casi siempre ha recibido recursos y materiales de la docente para el avance de su aprendizaje significativo. El 26% expresó que siempre la ha recibido, el 25% que algunas veces y el 7% casi nunca y el 2% nunca. Entonces, acá también podemos hacer énfasis que el 26% expresa que realmente hay un apoyo por parte del docente y que un 2% dice que nunca ha visto de pronto como ese apoyo como tal respecto, digamos, a ese material que se le está dando como demás para ese aprendizaje significativo. La pregunta dice, ¿ha recibido recursos y materiales del docente para el avance de su aprendizaje significativo? Procedo entonces. El siguiente análisis dice, el 40% respondió que casi siempre ha recibido feedback por parte del docente cuando un tema no es claro en clase, el 26% siempre lo ha recibido, el 25% algunas veces, el 7% casi nunca y el 2% nunca. Entonces, esta pregunta se asemeja muchísimo a la anterior porque realmente tenemos casi resultados casi de la misma forma, que no, o sea, la gran mayoría siente como tal el apoyo, ese feedback, y el 2% pues no. Entonces, realmente es muy poco el porcentaje que se ve afectado al no recibir esa retroalimentación. La pregunta dice, ¿ha recibido feedback por parte del docente cuando un tema no es claro?
Procedo con el siguiente análisis. El 45% de los estudiantes encuestados manifestó que algunas veces considera que las clases virtuales contribuyen a su aprendizaje significativo. El 32% lo considera que casi siempre, el 13% casi nunca, el 7% siempre y el 3% nunca. En nuestra figura N, nuestra figura pues hace referencia como tal. ¿Cree usted que las clases virtuales contribuyen a su aprendizaje significativo? Entonces, por los resultados que podemos obtener, realmente sí contribuyen a nuestro aprendizaje porque es un ponderado pues bastante alto el que obtuvimos, que es un 45%. Y pues es muy poca la persona que realmente siente que no le contribuye, que es un porcentaje muy bajo, que es el 3%. Bien. Procedo, listo. Entonces, el 56% considera que siempre es importante volver a las clases presenciales para promover las adquisiciones de su aprendizaje significativo. El 22% casi siempre, el 12% algunas veces y el 8% casi nunca, y el 2% nunca. La pregunta como tal de nuestra figura N dice, ¿cree usted que es importante volver a las clases presenciales para promover la adquisición de su aprendizaje significativo? Realmente acá podemos resaltar muchísimo que pues realmente al estudiante le gusta más un aprendizaje presencial que no virtual. Y acá sí podemos ver que probablemente le esté afectando un poco su aprendizaje significativo porque es un 56% que nos está diciendo que realmente les gusta más presencial que no virtual, y pues realmente es un porcentaje también muy leve que no se ve tan afectado. Meggy, Señor. nos va a retirar la plataforma, ya nos volvemos a conectar. Bueno. Listo, profe, listo.